Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Va que va. El día de hoy lo que vamos a hacer, una pequeña práctica que se llama fuente de alimentación. ¿Sale? Hay que revisar este documento que subí. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Primero, quiero que observen cómo se ve la señal de onda. Ah, caray, aquí le puse onda. Ahorita lo cambio. La señal de onda de un rectificador de media onda y uno de onda completa. Hay que, después de estar trabajando bastante el día de hoy con corriente directa, corriente alterna, habrá que entender la diferencia entre un tipo de señal y la otra. ¿Sale? Y la parte importante es que vamos a diseñar una fuente de alimentación sencilla. ¿Sale? Ok. Vamos a habrá que incluir algo de información acerca de la construcción y el funcionamiento de un diodo. ¿Sí? Aquí yo les incluí les incluí información del rectificador de media onda, que no es otra cosa más que un diodo conectado en serie con la fuente de alimentación o con nuestro generador de funciones. ¿Vale? Este diodo lo que va a hacer es que la mitad del tiempo, la mitad que mi señal que está cambiando con respecto al tiempo sea positiva, se va a comportar como un cortocircuito, y la otra mitad del tiempo, cuando no está conduciendo, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces lo que vamos a ver en el voltaje de salida o en esta carga, en esta resistencia, pues vamos a ver un voltaje cero, ¿vale? Algo como lo que estábamos viendo ya en, en esta simulación. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, mm. ¿Por qué lo dejé donde? Donde completo. Rectificando de esta manera el voltaje equivalente en directa sería 0.318 veces el voltaje pico de, de mi señal de alterna. Esta Vm quiere decir el voltaje pico de la señal cuando estaba en corriente alterna. ¿Okay? Fijan aquí como que hay un gran desperdicio del voltaje que tenemos en nuestra señal alterna, y eso es porque la mitad del tiempo no está haciendo nada, no está trabajando. Eso ¿cómo se soluciona? Se soluciona con un rectificador de onda completa. ¿Cómo es esto? Al agregar más diodos. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a copiar esto. No debería copiar esto, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos circuitos hay que analizarlos por partes, es decir, la parte o el tiempo en el que esta señal
es positiva y el tiempo en el que esta señal es negativa. Es decir, de un tiempo cero, a un tiempo t medios, es decir, que t sea mayor a cero, pero menor a t medios, su voltaje de salida es un voltaje que es mayor o igual a cero. Vamos a ponerle que positivo. Entonces, en ese momento o en esa mitad del tiempo, ¿sale? Si la corriente va de más a menos, ¿qué diodos son los que están polarizados en directa? ¿Sale? Debemos recordar, la flechita eh, nos indica el sentido de la corriente convencional. Es decir, que si la corriente entra a este nodo, tiene dos caminos por seguir. Este que está en el mismo sentido que la flechita, sí está trabajando, sí conduce. Voy a ponerle aquí una polarización directa. Este otro donde esta corriente está en sentido contrario al símbolo del diodo, quiere decir que este no está conduciendo. Entonces, a pesar de que aquí parece que tenemos dos caminos, uno de ellos está bloqueado por el diodo y el otro está disponible. La corriente se viene por este diodo, llega a este punto y otra vez tiene dos caminos. Pero si vemos la flechita otra vez de esta corriente y la flechita del símbolo del diodo, nos fijamos o nos damos cuenta de que este diodo, el diodo 4, también está polarizado en inversa. Quiere decir que se encuentra, equivaldría a un circuito abierto, es decir, no está conduciendo. Aquí va. Mm, Así. Luego la corriente sigue avanzando por acá. Llegado a este punto tiene otra vez dos opciones. ¿Sale? Pero ya quedamos que este diodo 1 está polarizado en inversa, aunque aquí parece que la corriente eh, ahora sí coincide con el símbolo del diodo, me parece, porque están apuntando en la misma dirección. Pero aún así, en este punto, eh, para que haya una corriente que vaya hacia allá, aquí debo de tener un voltaje o un potencial mayor que el de acá, pero eso no es posible porque ya pasamos por el diodo 2 y por la resistencia. Entonces, en esos dos puntos hubo una pequeña caída de voltaje. Entonces, aquí una caída de voltaje con respecto a la que hay en este otro punto. Entonces, ese diodo 1 sigue polarizado en inversa. Entonces, ese camino, el camino del diodo 1 no se encuentra disponible para nosotros, solamente el del diodo 3. Nos venimos por acá y regresamos otra vez al terminal negativo. ¿Sale? Eso mismo, a ver, aparece aquí como una figurita. Durante este periodo de tiempo de, de 0 a t medios, diodo, diodo 2 y diodo 3
son los diodos que están funcionando, que están polarizados en directa. Entonces los podemos ver como una especie de cortocircuito, ¿vale? Esta línea de color azul sería el recorrido que haría la corriente durante este periodo de tiempo. ¿Qué va a pasar ahora en el siguiente intervalo de tiempo? Ahora estamos analizando t mayor a t medios menor o igual a t, ¿sale? Es decir, este periodo de tiempo donde mi voltaje de entrada es un voltaje negativo, ¿sale? ¿Qué va a suceder? Pues aquí, ahora en la parte de abajo voy a tener un terminal, un voltaje, un potencial más positivo que el de arriba. Significa que ahora la corriente tiene que ir otra vez en sentido convencional de más a menos. Entonces ahora empezamos nuestro recorrido en la parte de abajo. La corriente llega a este punto y tiene dos caminos, se puede ir por acá o se puede ir por el diodo 3. ¿Sí? Entonces, siguiendo estas flechitas, el diodo 3 está polarizado en inversa y el diodo 4 está polarizado en directa. Es decir, el diodo 3 se ve como un circuito abierto, el diodo 4 se ve como un circuito, un cortocircuito, que significa que la corriente puede venir por aquí. Llegado a este punto, otra vez tenemos dos caminos disponibles, pero si siguiendo el sentido indicado por estas flechitas, el diodo 2 está polarizado en inversa, ¿sí? El símbolo del diodo va en sentido contrario a la corriente, significa que está polarizado en inversa, es decir, ese diodo se encuentra o se comporta como si fuera un circuito abierto, por ahí no va a pasar la corriente, solamente tiene como camino disponible a través de esta resistencia. Vamos a hacerle así. Llega por aquí, solo puede cruzar por acá. Uy, ¿cómo que va? Ahí está. Pues, otra vez llegamos a este punto, tenemos dos posibles caminos, pero uno de ellos ya dijimos que está polarizado en inversa, aunque pareciera que la corriente se puede regresar por ahí, ya no puede, porque el potencial que se encuentra en el ánodo del diodo 3 es mayor que el que se encuentra en el cátodo. Para este punto ya tuvimos la caída de voltaje del diodo 4 y la caída de voltaje de esta resistencia. Entonces no hay manera de que el diodo 3 se polarice en directa. Solamente nos queda el camino del diodo 1, que ese sí coincide, eh,
el sentido de mi corriente con con el símbolo del diodo 1, permitiéndome, permitiéndome una conducción. Llegamos a este punto, pareciera que se puede regresar por el diodo 2, pero misma situación que con diodo 3. Para este punto ya tuvimos la caída de voltaje y la resistencia del diodo 1. Entonces, no hay manera de que el diodo 2 se polarice. ¿Sale? Entonces, sigue en inversa y lo que nos da como resultado un camino de conducción eh, ¿sí? Pero fíjense algo interesante que sucedió con este arreglo. Si observamos el sentido de la corriente que atraviesa la resistencia, en ambos casos siempre es en el mismo sentido. La corriente siempre va de derecha a izquierda, no importando si se trata de la mitad, de la mitad del tiempo en el que la señal es positiva o de la mitad del tiempo en el que nuestra señal de entrada es negativa. Para la resistencia, las dos veces se va a ver, se va a ver positivo. ¿Qué va a suceder entonces con esto? Es que si juntamos la parte, si juntamos la parte del tiempo cuando es positiva y la parte del tiempo cuando es negativa, vamos a estar viendo, vamos a estar viendo esto, ¿sale? Como si esta, este pico que antes era negativo, lo vamos a ver como, como si estuviera volteado, como si estuviera espejeado, ¿sale? ¿Y qué vamos a obtener como consecuencia de esto? Que mayor parte del tiempo esta señal eh, es positiva. Entonces, si calculamos su equivalente en directa, nos va a dar un porcentaje mayor, ¿sí? 0.636 veces el voltaje pico de mi señal alterna. ¿Sí? Ok, pero, pero aún así no es completamente constante. ¿Sí? Por eso que se tiene esta definición de Rizzo, que es la relación que hay entre la componente RMS y la componente directa de una señal. ¿Sale? Lo estábamos viendo la clase pasada. Aquí no. En este circuito que es cuando le agregamos un capacitor un capacitor al rectificador de media onda. Tenemos una componente indirecta montado con una de alterna. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerle así un voltaje que tiene una parte de directa más una parte de alterna. ¿Sí? Estas dos cantidades
son de naturalezas distintas, no las puedo sumar así de manera directa, se tienen que quedar así como están, como una parte constante. Aquí voy a tener algún número, un 10 volts, 15, 12, no sé, con esta otra cosa que es una magnitud que multiplica a seno de omega t, algo que está cambiando con respecto del tiempo. ¿Se ven? Entonces, estas dos cosas que son de naturalezas distintas no las puedo sumar, se tienen que quedar así. Esta misma suma que estamos viendo aquí de manera algebraica, también la vamos a apreciar en los circuitos. Vamos a tener una parte que va a corresponder a un voltaje directa y otra parte que va a ser algo que está cambiando con respecto al tiempo. A la relación de estos dos voltajes, aquí le pusimos, se define como rizo. Ok, sí, ya les comentaba también la clase pasada que nuestro multímetro tiene estas dos opciones para medir voltaje. Uno para medir voltaje directa y otro para medir voltaje de corriente alterna, un voltaje RMS, y me acordé que era root mean square de raíz media cuadrática. Es un poquito diferente del voltaje promedio. Bueno, parecido, pero diferente. ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí el BRMS es igual a una integral durante un periodo, pero mm, pero hay que elevar este seno omega t al cuadrado y luego creo que hay que sacar integral de la raíz. Hay que integrar y luego sacar raíz cuadrada de ese resultado. Va que va. Ok. Y una vez que tenemos mi circuito rectificador, que en este caso vamos a probar el rectificador de onda completa, se le agrega un capacitor porque este almacena carga eléctrica. Por eso tenemos este efecto. Durante la parte positiva vamos almacenando la carga y cuando el voltaje que le está llegando al capacitor deja de ser eh, menor que el que tiene, entonces se empieza a descargar lentamente. La velocidad a la que se va a descargar va a depender del valor del capacitor y de la resistencia de carga. ¿Va que va? Ok. Y aquí le estoy dando un par de formulitas que habrá que complementar en su reporte. Tenemos el voltaje RMS de, mm, de una salida rectificada y filtrada. O sea, esta, esta amplitud que tenemos aquí, o la variación de la parte alterna, tenemos tres, tres versiones. Una que es la corriente directa que eh,
que está entregando este circuito o que estamos demandando este circuito entre 4 veces raíz de 3 por la frecuencia, por la capacitancia, o 2.4 veces corriente que estamos demandando entre la capacitancia, o 2.4 voltaje que estamos entregando, voltaje de directa, que es esta rayita, esta línea, este nivel, entre la resistencia de carga por la capacitancia. Aquí importante es que esta corriente se encuentra en miliamperes, la capacitancia está en microfarads y la resistencia de carga se encuentra en kiloohms. También tenemos una formulita para determinar este voltaje de directa y va a estar dado en función de el voltaje pico de mi señal rectificada, ¿sale? Menos la corriente de directa entre 4 veces la frecuencia de operación por la capacitancia o el voltaje pico de mi señal rectificada menos 4.17 veces la corriente de directa que estamos demandando entre la capacitancia. Ok, después de esto empieza ahora sí nuestra práctica. El material a utilizar va a ser bastante sencillito, solamente necesitamos un protoboard ficticio, una resistencia de 1 kilo ohm, 4 diodos para hacer nuestro rectificador de onda completa. Vamos a utilizar el 1N401 y un capacitor del cual nosotros vamos a calcular su valor. ¿Okay, no? Primero vamos a preparar la señal de generador de funciones para que nos entregue una señal de 10 volts pico, 10 volts pico a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar el generador de función. Ahora sí. Y mi osciloscopio Tektronix flip horizontal. Y yo le puse una frecuencia de 60 Hz y un voltaje pico de 10. Creo que le tengo que poner 5. No, sí. Solamente hay que probar que sí, si es cierto. Vamos a probar measures canal 1 y measures solamente nos da voltaje pico a pico. Ok, ahí está, ¿no? Que es el voltaje que hay desde un pico hasta el otro. Entonces si queremos el voltaje pico, solamente tenemos que dividir el número entre 2. Ahí está. Y luego te enojas. Entonces, el voltaje
el voltaje que hay entre esas dos rayitas rojas es el voltaje PK-PK o voltaje pico-pico, pero el que yo quiero es el voltaje pico nada más. Este que hay de aquí a aquí es el voltaje pico, pero el que hay entre un pico y el otro, entre un extremo y otro, es el voltaje PK-PK, el voltaje pico-pico. Entonces, para obtener este voltaje pico solamente hay que tomar esta medición, dividirla entre 2 y ya está. ¿Qué otra cosa? Nada más hay que verificar la frecuencia. Aquí nos dice 60 Hz, entonces todo bien. Después de que acomodamos nuestro generador de función, hay que agregar un diodo, una resistencia de 1 kilo ohms y eh, observar la forma de onda rectificada. Es decir, van a armar este circuito, van a conectar el diodo y la resistencia, por acá el generador de función. Este de aquí es el rectificador de media onda, es solamente un diodo y resistencia. En esta resistencia vamos a conectar uno de los canales del osciloscopio y vamos a observar el voltaje de la salida, algo como lo que estoy viendo en este de aquí. Uy, no tanto. Ahí así. ¿Sí? Donde estamos viendo la señal rectificada, la señal que no está rectificada. De este circuito vamos a medir el voltaje RMS y el, el voltaje promedio, ¿vale? Porque con esos dos es que eh, vamos a calcular nuestro porcentaje de rizo, ¿vale? Ok. Después de que armamos este circuito, habrá que armar un rectificador de onda completa. Es decir, vamos a agregar más diodos. Uy. Y lo mismo. Por aquí van a tener su generador de función. Vamos a conectar también un canal del osciloscopio a este circuito y vamos a ver algo como esto. La rectificada completa con eh, sí, en lugar de mostrar solamente la parte positiva de mi señal, ahora vamos a estar viendo las dos por encima del eje del tiempo. ¿Vale? De ese de esas señales vamos a igual medir voltaje RMS
voltaje promedio para calcular el rizo. ¿Sale? El voltaje promedio sería su equivalente en directa y voltaje RMS, ¿sale? Es la proporción de su voltaje que está cambiando con respecto al tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy. Ok. Después de que agregamos el diodo, 3 diodos más, conectamos rectificador de onda completa. Vamos a diseñar un capacitor tal que se tenga un rizo menor al 5%, ¿sale? Y lo vamos a hacer siguiendo esta fórmula, es decir, de aquí van a despejar eh, el capacitor para que aquí en lugar de R le pongan un 5%. RL le van a poner la resistencia de carga que estamos usando, que es de 1 kilo ohm. Van a calcular este capacitor, el valor que les dé es el valor que, que van a utilizar en su simulación. Y con ese circuito, con ese capacitor, es que ya van a basics resistor, que le puse 1 kilo. Este valor es que van a hacer las siguientes mediciones. Van a medir el voltaje directa, corriente directa, voltaje RMS, y habrá que responder esta pregunta. Si necesito una corriente directa más grande, ¿qué tendría que modificar? Es decir, quiero el mismo voltaje de salida, pero necesito una mayor corriente. ¿Vale? ¿Qué habría que modificar en este circuito rectificador? Hay que elaborar eh, un reporte, portada, objetivo, desarrollo. De cada uno de estos pasos hay que tomar captura de pantalla de lo que estamos, ahí no, captura de pantalla de lo que estamos haciendo en Multisim, ¿vale? Una figura del circuito que hicieron en Frixin, ¿sale? Porque creo que no lo puse, pero estos circuitos que estamos armando, aparte de armarlos aquí en Multisim, habrá que hacerlos también en Frixin. No, ahora por el otro lado. ¿A qué va? Entonces para el rectificador de onda nos conviene algo así. Creo que es. Ay, no, creo que lo puse al revés. A ver. Hacia abajo, hacia arriba. Ah, ok. 2, 3, 4. Abajo, arriba. Pues de control R. Así.
¿Cómo vamos a conectar el osciloscopio? Espérame. Aparte creo que lo conecté al revés. Más o menos. Ah, no, sí estaba bien. Ok, ok. Ok. ¿Dónde es que van a agregar el capacitor? Pregunta interesante. Lo tienen que agregar en paralelo a la resistencia de carga o a la salida de mi circuito rectificador. Ahí determinaste. Aquí estamos viendo una forma de onda ya rectificada completa, es decir, todo el tiempo, tenemos un valor que se encuentra arriba del eje positivo. A este, a este voltaje habrá que sacarle vamos a buscarlo, voltaje RMS. ¿Dónde estás? Ciclo RMS y su promedio. Calculamos el voltaje rizo de esto, que va a ser el RMS entre el promedio, lo multiplicamos por 100 y va a ser el rizo que tenemos para este rectificador de onda completa. A este le vamos a agregar el capacitor de filtrado, y vamos a obtener una señal algo así, ¿vale? Y pues ya sale. Entonces los dejo para que hagan esta simulación, ¿sale? Hay que hacer primero simular media onda y después onda completa. Okay, bueno. Voy a estar por aquí en caso de que tengamos alguna duda, alguna situación, pero no, lo que tiene que hacer simulado es bastante sencillito. El cálculo que tienen que hacer también es bastante sencillito. Lo que me interesa es que elaboren un buen reporte, ¿vale? Para que nos quede bastante claro la diferencia entre la señal de corriente directa y la señal de corriente alterna. ¿Va que va? Les voy a dejar esta pantalla. ¿Cómo se mueve? Ah, sí se mueve. Sí. Basics.
capacitor. ¿Sale? En la vida real es muy probable que nos toque utilizar un capacitor electrolítico. ¿Sale? Dependiendo del valor que nosotros necesitemos, es que vamos a obtener valores diferentes o rango de valores diferentes. Muy probable que el que necesitemos se encuentre en los microfaradios. El tipo de capacitor que más comúnmente nos encontramos en este rango de valores es el, el electrolítico. Este es un capacitor que tiene polaridad. Tiene un terminal que es positivo y otro terminal negativo. Esto tiene que ver con la forma de construcción de este capacitor, ¿sale? Que solamente es bueno para aislar estas dos placas cuando está polarizado de una manera. Cuando se polariza al revés es cuando hay problemas. Y lo que tiene este tipo de capacitores es que cuando los conectas al revés explotan literalmente, lo cual es bastante divertido. Lástima que no lo vamos a ver nunca. Bueno, pueden buscar en YouTube videos de capacitores polarizados en inversa para que vean cómo explotan. Ay, que sí, pues. Mm, está bien, está bien. Sí, sí, es que no está conectado. ¿Cómo quiero medir algo, verdad? ¿Sale? Aquí se fijan, ya tenemos una parte, esta señal está desplazada hacia arriba, tenemos una parte de alterna y una parte, perdón, una parte directa y una parte de alterna que sigue siendo notoria porque intencionalmente escogí un capacitor chiquito. ¿Sale? Entre más grande, bueno, de eso se van a dar cuenta ahorita ustedes. Y también al ver las formulitas, ¿sale? El capacitor aparece en el denominador. ¿Sale? Quiere decir que entre más grande sea el capacitor, más chiquito va a ser el voltaje RMS.
¿vale? La parte de alterna, ¿vale? Entonces, entre este término, entre más pequeño sea este, más grande va a ser la proporción o la parte de mi voltaje pico que se convierte en mi voltaje de directa, ¿sale? Pero bueno, me va cambiando también esta relación entre mi voltaje RMS y mi voltaje promedio. Creo que dice 120. Ah, ya. Sí, ya sé por qué. A ver, voy a, voy a estar trabajando en unas cosas. Pero les dejo mi simulación de multisim. Ahí está.